Ahí estamos. Bueno, básicamente lo que podemos empezar a ver hoy y empezar a trabajar es con el menú que tenemos al costado, ¿sí? Este menú, la idea es que yo cuando haga clic, vamos a hacer algo muy sencillo. Debería cambiarme el estilo, ¿sí?, de cada uno de los puntos de menú al estilo seleccionado, ¿sí? Podemos trabajar con eso ahora para que se vean de qué forma pueden ir declarando, ¿sí?, eventos y cómo se handlea, o sea, se handle se llama la palabra, esos eventos dentro de su mismo componente para que ustedes puedan ir dándole un poco más de dinamismo a los componentes que ya armamos, ¿sí? Bien, en este caso, lo que vamos a hacer, antes de agarrar el menú, podemos trabajar dentro del dashboard, mejor. Así lo podemos ver y después de última trasladamos al menú, ¿sí? Acá es muy sencillo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy al dashboard, ¿sí?, y agrego un componente nuevo, por ejemplo un div, ¿sí?, un componente, vamos a agregar un componente, lo vamos a instanciar, vamos a hacer un componente botón. Yo voy a trabajar con stylet, ustedes pueden de última declarar el componente por afuera, un div, y trabajarlo con el div, sin problema. Vamos a hacer uno que sea botón, va a ser un tipo button, ¿sí? Y le vamos a poner background red. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es importar este componente estilizado, se va a llamar botón, ¿sí? Lo agrego, botón se llamaba, le vamos a poner botón dashboard. Recuerden siempre, si trabajan con stylet, colocar los nombres en mayúscula, porque si no, por alguna extraña razón, en realidad no, los componentes siempre van con mayúscula, ¿sí? Entonces, presiona, ¿sí? Una vez que yo le agrego el botón, recuerden, componente, todo lo que yo agrego por dentro, si esto es un botón, va a ser ¿sí?, básicamente el value o el valor que tenga el botón adentro, ¿sí? Recuerden que esto en realidad es una capa, puede ser tranquilamente, podemos hacerlo tranquilamente escribiendo button, tac, y acá escribir presióname, ¿sí? Va a ser lo mismo, fíjense, los dos son botones, son iguales. La única diferencia acá es que con stylet lo que estamos haciendo es, de alguna forma, agregarlo como si fuera un componente, ¿sí? Si yo quisiera, de alguna forma, empezar a escuchar los eventos que se van a disparar cuando yo, por ejemplo, haga clic, tengo que utilizar lo mismo que venimos utilizando, con clic, ¿sí? Igual, y acá va a haber una diferencia. Lo que vamos a tener que colocar son dos llaves, ¿sí? Y acá, ¿a qué función va a llamar? ¿Sí? Generalmente, lo que es la parte de functions, se les llama handle, ¿sí? Entonces, yo cuando quiero handlear un evento, o tomar un evento y hacer algo en relación a ese evento, lo llamo handle, ¿sí? Entonces, yo acá lo que podría hacer es que cada vez que se haga clic, hago handle, clic, button, ¿sí? Acá fíjense que cambia automáticamente el color, porque está llamando una función. Y lo que puedo hacer directamente acá es declararla. Handle, click button, ¿sí? Y acá directamente digo qué va a hacer con la función. En este caso, fíjense que no hace falta la palabra reserva handle function, ¿sí? Bueno, acá que espera con parámetros y abrimos las llaves y podemos escribir. Código en JavaScript, podemos hacer un alert que diga hola mundo, ¿sí? Que ahí estaría.
Perdón. Creo que en dos No, no es puntos. por el bucle, por llamar así a la función en el onClick. El bucle Sí, en el onClick, la línea 3, si llama a la función así, no se le genera un bucle. debería. No debería. A ver. Déjame un cachito. Denme un cacho. Pam, pam, pam. Eh, Quiero ver si estoy. Más probable es que esté declarando algo mal. Ujú. Sí. Sí, en realidad debería declarar como función flecha. Lo que hace es const. Bla, 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 igual. Función flechita. Ahí debería funcionar sin const, porque acá no existe const. Handle is not defined. ¿Por qué no me los toma? Los eventos. Perdón. No dije nada. Handle click button is not defined. Profe, creo que los paréntesis de long click me parece que no irían para llamarla. No, sí va. ¿Mm? Sí, El tema es que no se la está tomando como que no están definidas. claro. ¿Y no tiene que estar dentro del return? No, No No, no, falta no. this. no. This Tiene punto. razón. Tiene razón. Pero igual no me lo está tomando Pero ahora tienen que ir fuera del render. fuera del render. Ah, Pero ahora le va a salir el error de que le queda va a un salir el bucle. error de que es un bucle. Sí, Tiene que llamarle como función flecha ahí en el onClick. sí, no me va a quedar otro. No. Aunque no hace falta el patito. Listo. Gracias, Fer. Gracias, Lucas. Sí, básicamente lo que hacemos es declarar, ¿sí?, lo que es el function o el handle por fuera del render. Acá le podemos pasar variables sin ningún problema, ¿sí? Y después para llamarla, en este caso, sí o sí, tenemos que usar función flecha y por this. ¿Por qué básicamente this? Porque lo que estamos haciendo es llamando una función propia de la clase, ¿sí?, que en este caso es dashboard, y básicamente lo que representaría dentro de nuestra clase es un método. Entonces lo llamo con this.handleClickButton, que sería el método al cual estemos llamando, ¿sí? Y adentro disparamos todo lo que necesitemos hacer cuando se haga clic en el botón, ¿sí? Fíjense, ahí dispara sin problemas, ¿sí? En este caso, podemos tranquilamente trabajar con los otros eventos, ¿sí? OnPress, OnKeyPress, podemos trabajar con OnMouseDown, MouseOver, etcétera, 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 ¿sí? Inclusive podemos, fíjense algo interesante, pasar, ¿sí? Por ejemplo, acá le vamos a llamar variable. Le podemos pasar cosas propias de nuestro componente, ¿sí? Si nosotros acá
metemos un que imprima variable, que es lo que viene por parámetro, y mandamos una consola. Ok. Le hago clic, fíjense, me pasa todo el componente completo. Si tiene algún props, me lo va a pasar. Si tiene algún contexto también, el estado, que en este caso es nulo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense en variables, por ejemplo, si yo quisiera pasar algún argumento como una props, podría tranquilamente acá setearlo como, no sé, nombre, botón, y ponerle Pepito, ¿sí? Y yo hago, presiono el botón, fíjense, hola mundo, y acá en props, esperen, lo recargo, debería setearme Pepito y no lo está tomando. Mm, rarísimo. Bueno, a ver, un cachito. Se guardó esto, ¿no? Sí. Ah, no, porque está por fuera el props. Claro, pasaría directamente a este componente. Bueno, de última lo que pueden hacer es pasar. Ah, algo interesante. Por ejemplo, que yo quiera agregar un input, ¿sí? Cualquiera, X sea el input, ¿sí? Y cuando yo presione una tecla sobre él, ¿sí? Quiero que llame otro handle, que lo que me va a hacer es, cada vez que yo presione una tecla, ¿sí? Ir mostrándome la tecla que presiono, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, poner variable, ¿sí? Cualquiera sea, fíjense. Vamos a irle imprimiendo por consola. Yo cada vez que presiono una tecla en este input, lo que va a pasar, perdón, tiene que ser de tipo texto. Cada vez que presiono una tecla en este tipo de texto, lo que va a hacer es mandarme los valores que va a ir tomando el propio elemento, ¿sí? A este handle, ¿sí? Entonces, nosotros si vamos, bueno, ya está, vamos a presionar F12, para que vayan viendo. Yo, por ejemplo, escribo A, B, pero ¿por qué me está tomando el otro? Ah, perdón, es handle kpress, ¿sí? Ahí está. Entonces lo que hace es cada vez que yo presiono una tecla, llama a esta función, ¿sí? Le pasa por parámetro el propio input. Nosotros vamos a imprimir los valores que vaya teniendo en ese momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, toco A, fíjense. Acá. Ah, no, ¿saben que me está pasando todo el componente? Por eso no puedo handlear el props. Eh, para llamar a los valores de este propio componente, debería entrar por I.
acá. Vamos a ver. No, no tengo un defined. Tenés que mandarle la E En donde el. está el paréntesis. Sí. No, ahí antes. No, no está definido. Ahí En, antes, como variable de la función. ahí está. No, igual no me lo. Sí, Un lo tenés cuchillo que pasar también al otro, a la función. al parámetro. Tenés razón. Sí. Ahí está. Bien. Eh, ¿Sí? Entonces lo que hacemos básicamente con el E es que cuando se presione el evento pueda yo disponer de todas las propiedades, en este caso de todos los atributos que tenga el elemento en ese momento, ¿sí? Entonces fíjense, hay uno muy importante que es el que básicamente vamos a utilizar, que es el value, que no lo estoy viendo, target, event, ok, press, sí, pero este es el... Si yo lo llamo, me lo tomará, no creo. Vamos a ver. No, no me lo está tomando. Que en teoría debería pasar por el E. ¿No Target, sería target value? sí, Key punto se value. llama. Target es para. Pero cuando pones key, querés sacar el valor del input. Sí, del input. Ok. Y está bien. Target. Ahí está, ¿sí? Fíjense, lo que estamos haciendo es, cada vez que yo presiono una tecla, ir tomando el valor que voy ingresando, ¿sí? Y en base a eso, mostrarlo en pantalla, ¿sí? Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto con JavaScript. Básicamente sepan que pueden hacer lo mismo, solamente colocando a qué función van a llamar, ¿sí? En este caso, haciendo referencia a ella como si fuera un método propio de la clase, ¿sí? Y pasándole por parámetro C, que básicamente es el elemento, perdón, el evento el cual se dispara, que hace referencia, en este caso, cuando lo llamamos con target, al elemento en el cual se está disparando el evento, ¿sí? Value básicamente lo que muestra es el valor propio del elemento donde se dispara el evento, ¿sí? Y nosotros de alguna forma podemos, ¿sí?, leer los valores que se van ingresando interactuando y modificándolo conforme lo vayamos necesitando, ¿sí? Esto de los eventos los pueden trabajar como los venían trabajando en JavaScript sin ningún problema. Fíjense que no es complicado, directamente agregan qué es lo que va a ser el evento, ¿sí? Y en base a eso pueden modificar o alterar algún tipo de funcionalidad dentro de JavaScript. Otra cosa que pueden hacer también dentro de lo que es la parte del render de React, agregar código, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera agregar un if, podría tranquilamente, por ejemplo, sí. eh, Espera un cachito. Creo que hay que agregar paréntesis en este caso. Me lo tomo con un TypeScript.
¿Por qué me lo tomo como TypeScript? Profe, una Sí. consulta. ¿No hay forma de bindear directamente el value a una variable como reactiva? O sea, que vos lo toques y directamente Sí, se vaya sí, guardando en una variable. sí, generalmente eso lo podés hacer con un props propio o directamente a la variable le setas el value a través del estado. Pero sí, sí se puede. Ah, Bueno, a ver, báncame un cachito. Porque acá... eh, si yo quisiera, el tema es que estoy viendo de qué forma les puedo mostrar, por ejemplo, una validación sin necesidad de setear estado. Si yo, por ejemplo, tuviera una variable que declararía en algún momento, la vamos a declarar acá arriba, ¿sí? Que sea, por ejemplo, var activo es igual a true, ¿sí? Por ejemplo, perdón, let. No me lo está tomando. Bueno, espera, vos sabés que acá lo tengo que setear dentro del constructor. Eh, si yo, por ejemplo, tuviera una variable que fuera activo, ¿sí? Quisiera agregar algún tipo, por ejemplo, de validador, ¿sí? En relación al valor que tiene esa variable en lo que es la parte del render que tenemos abajo. ¿Sí? Nosotros lo que podríamos hacer, esperen que estoy validando que estoy en el constructor, pues me lo marco de una bien, pero no sé si lo vamos a poder setear como una variable global. Creo que lo vamos a tener que setear como isActivo. Y yo quisiera, por ejemplo, mostrar de alguna forma algún elemento que tuviera, como por ejemplo este botón que tenemos acá. Entonces, lo que debería hacer es isActivo, por ejemplo. Podemos utilizar el operador ternario. Entonces, si existe activo, o si activo es igual a true, entonces, mostrarme esto de acá. ¿Sí? Si no, debería mostrármelo de abajo. Igual creo que me falta un paréntesis. A ver. Tac, 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 tac. Mm, ¿no va todo junto? Sin paréntesis, o solo con las llaves. sí, debería ir todo junto. Pero me está tirando error. Perdón, así. Podemos utilizar un operador ternario, ¿sí? ¿Estará bien esto? Dice no before super. Ah, claro. Necesito un super. Bueno, vamos a poner las props. Ok. Deberíamos poder de alguna forma, ¿sí?
validar, por ejemplo, si activo este de true, que me muestre esto, caso contrario, que me muestre esto de acá. ¿Sí? Fíjense que solo me muestra presióname. Si yo eso lo cambiara y pusiera, por ejemplo, false, me muestra el otro. ¿Sí? Entonces ustedes pueden, de alguna forma, trabajar, ¿sí? Seteando variables para mostrar ciertas partes del formulario no, o del render o no, ¿sí? Y en base a eso determinar, por ejemplo, que se muestre de una forma, o que se muestre de otra, o que me lo oculte o no me lo oculte, ¿sí? Fíjense que lo que hace básicamente esto es un if, en el que está seteando si activo es igual a true, ¿sí? Bueno, esto que vimos arriba es el constructor. Recuerden que esto es una clase en JavaScript, por ende puede tener un constructor, ¿sí? Básicamente lo que es el constructor va a tener dos partes. Una lo que es la parte super, que se llama, que básicamente son, a ver cómo puedo explicar lo que es super. Sí, debería darles una introducción al constructor antes de mandar a super. Es el constructor de la clase padre, digamos. Sí, sí. Sí, pero no les expliqué clases y cómo derivar de componentes, clases de otros componentes y demás. Pero bueno, es como si fuera la superclase del componente, ¿sí? En este caso ustedes pueden derivar lo que son las props que vienen del otro componente y trabajarlas acá tranquilamente. Y abajo ya serían lo que son los atributos propios de la clase o del componente en el cual estén trabajando, ¿sí? Bueno, en ese caso, nosotros seteamos un atributo en false, que es activo, ¿sí? Y acá lo que validamos es que si activo era igual a true, entonces mostraba este botón. Y si activo es igual a false, o sea, no es igual a true, mostramos este otro botón, ¿sí? Esto lo podemos trabajar de esta forma, a través de props, ¿sí? O más adelante vamos a ver que podemos trabajarlo horizontalmente, o sea, de componente a componente a través de lo que son los estados o los estados de contexto, ¿sí? Los context state. Bueno, como verán, básicamente pueden tranquilamente trabajar con JavaScript sobre el componente. Pueden inclusive setear variables propias o atributos propios de la clase, porque el componente obviamente es una clase, ¿sí? Y pueden de alguna forma darle dinamismo a lo que son sus formularios, ¿sí? Para poder mostrar o no mostrar diferentes componentes que tengan dentro de su render. Bien. Ante todos los trabes que tuve en el caminar, ¿se entendió algo? ¿Tienen alguna duda? Algo de lo que hayamos visto acá, que haya habido dudas en relación a lo que venimos viendo con JavaScript. Y tendré que repasar clase, profe. El Son tema muchas este. clases, ¿eh? No, esta. En mi caso, Si hay que repasar JavaScript, son muchas clases. No, esta clase. No, Ok. las clases. Bien, bien, bien. Las grabo y siempre las veo. A ver. en mi caso, lo que más me ha costado en React ha sido el paso de las propiedades, justamente. Todo lo que es la parte de props. Sí, sí, para trabajar, no sé si ya le había hablado, pero era el tema de, por ejemplo, cuando tenías que cambiar el estado del padre ejecutando una función en el hijo. Sí. Sí, es Bueno, con estados. sí, eso era lo que más Sí. me costó entenderle y agarrarle la mano. Profe, y Bien. esto es para proyectos grandes, ¿no? React, porque para proyectos chiquititos como que no te conviene mucho. No, depende mucho en realidad
o O el sea, proyecto. el alcance del proyecto, ¿sí? Si el proyecto crees que al principio va a ser chiquito, pero tiene un alcance bastante grande, agárralo con React o con Angular. No hay otra forma, porque Sí. después, al momento que se complejice, vas a encontrar muchas más facilidades en herramientas de este tipo que por ahí en Legacy. Inclusive proyectos chicos los haces en 2 patadas con las librerías. Con estas Sí. librerías o con lo que son los frameworks. La idea en realidad es que de acá en adelante, sea grande o sea chico el proyecto, utilicen estas tecnologías que estamos viendo, que les van a ser de ayuda al momento de desarrollar cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Y uno nunca sabe si el día de mañana ese proyecto puede llegar a crecer, entonces ante la duda háganlo en algo que sepan que es escalable, ¿sí? Ujú. Si lo quieren hacer particularmente para ustedes, pueden tranquilamente hacerlo en Legacy o si es algo de batch o de trabajo de información y demás, pueden hacerlo en Python, no hay ningún problema. Pero si es algo un poco más serio y es algún proyecto que después necesitan mantenerlo en el tiempo y es evolutivo, sí o sí, traten de trabajarlo con una librería similar a esta o con un framework. Porque en algún momento, si es algo serio, seguramente va a querer escalar y de la otra forma, no es que no lo vayas a poder hacer, se va a poder hacer sin problema, pero no vas a tener tantas facilidades a nivel de herramienta y de tecnologías como trabajar, por ejemplo, con React o Angular, ¿sí? O en este caso necesitas, por ejemplo, que es un validador de un formulario, instalas Formic, ¿sí? Necesitas, qué sé yo, una barra de progreso para un porcentaje, instalás un RC Progress Bar o el Material, por ejemplo. Entonces le instalás el módulo, importás y ya lo usás, te olvidas. Claro. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, ya que estamos hablando vamos a ver el tema de los spinners, que es algo que Sí. no es este spinner, sino el spinner en React o en cualquier otro lenguaje. Básicamente los spinners son las cositas que quedan girando cuando está cargando el sitio o están... Como La mayoría de las veces, en el momento que se utiliza es cuando hacen un request a una base de datos o perdón, a un servicio, o cuando necesitan cargar mucha información. Entonces lo que dejan es corriendo el spinner y el spinner le indica al usuario que no tiene que tocar nada hasta que termine. ¿Sí? Eh, a ver si es fácil de usar. Spinner upload inset. Use state. Bueno, vamos a usar este. Lo único que hacen es con npm install, lo instalan sin ningún problema. Bueno, vamos a parar el proyecto. ¿Y hay algún artesano que haga spinners nativos de JavaScript? Sí, debe haber por todos lados. Es más, este en el fondo seguramente es JavaScript, Sí, ya sé. Me gustaría ver pero, cuál. pero lo portean a módulos de Node para que puedas utilizarlo en todo el espectro de aplicaciones que corren con JavaScript, como por ejemplo AngularJS, por ejemplo el propio Node. Bueno, va a demorar un toque. O sea, básicamente lo que tienen que entender de la herramienta es que si se está usando para la mayoría de los desarrollos y si está pidiendo mucho es porque algo en relación a costo, beneficio y tiempos está otorgando, ¿sí? En mi experiencia, generalmente el tiempo se reduce bastante, ¿sí? Dependiendo mucho de la escalabilidad del proyecto. Obviamente si es un toque más grande va a demorar un poco más. Si es un toque más chico, va a demorar un toque menos. Pero en todos los resultados o en todos los casos, siempre son buenos los resultados. ¿Qué significa esto? Que sea chico o grande el proyecto, funciona bastante bien. Bueno, acá lo que vamos a hacer es importarlo, ¿sí? Parece que uso otras librerías, pero fíjense, hasta que largue. Podemos importarlo, por ejemplo, en el dashboard, ¿sí?
Y esto lo más probable es que sea un componente que podamos reutilizar en todo nuestro código. Esperemos un cachito. No. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, fíjense, lo que hace es setLoading color clip loader. Le seteo un color que podemos usar cualquiera. Es un componente. Lo que hacemos es importamos la librería, importamos el componente acá abajo. ¿Sí? Tiene seteado 3 props. Uno que es el color, que puede ser cualquiera, le vamos a poner F3, F3, F3. Esto si está cargando o no, que es un true o un false. Vamos a poner un true. Y este es por si queremos sobreescribir el CSS que ya viene por defecto. ¿Sí? Creería que si no le mando nada, funca igual. A ver. Guardamos. Compila, por el momento ningún error. Entonces, si llega a compilar, como les venía diciendo, fíjense la practicidad con la cual dije necesito un spinner. Voy y lo busco en npm. Importo el spinner que ya instalé. Lo agregué como un componente. Y ahora hay que ver si está andando. A ver. No, ahí está. No sé si se ve. Esperen, es que está muy... El gris no funcionó. Vamos a ponerle red. Para ver si lo ven. Ahí está. Así de fácil. Y esto, bueno, después lo pueden reutilizar en las diferentes secciones y demás. Por ejemplo, cuando estén solicitando un servicio, hasta que termine de traer los datos, lo dejan. Una vez que los datos están completos, pum, ahí recién lo deshabilitan, por ejemplo. ¿Sí? Diferencias entre esto y lo legacy bastante. Ustedes, si eso tuvieran que hacer en legacy, tendrían que descargar la librería. Una vez que descarguen la librería, deberían inicializarla, ¿sí? O sea, con un import. O sea, deberían hacer básicamente, a ver si tengo, no, encima está en el HTML, espérenme, el public HTML. Deberían acá importar una librería en el HTML que tuvieran en ese momento, ¿sí? En todos los HTML, o importar un JavaScript en cada uno de los scripts que tuvieran, inicializarlo, configurarlo todo, ¿sí? Y tener un montón de cosas que realmente no es sencillo al momento de leer código, porque la verdad que si quieren les muestro algo que tiene, no es legacy, está bastante, se podría decir, cocinado, pero trabaja en una base de una librería muy vieja que se llama Backbone. A ver, no sé. Alguno que haya hecho yo para no tocar cosas de nadie. Este, por ejemplo. Esto está hecho en una librería vieja, que es Backbone, que más o menos trataría de replicar un poquito la estructura de lo que venimos trabajando, pero fíjense lo que es la parte de vistas. Todo esto es con Legacy, ¿sí? Fíjense la cantidad de código, obviamente hay scripts mucho más chiquitos, pero para poder trabajar, este es el import que tienen que hacer. Todo esto es con esto que ven acá, es muy similar a esto. ¿Sí? Fíjense, acá importo 1, 2, 3, 4, 5. Acá imagínense son 5 líneas, o sea, sería todo esto. Por ejemplo, y más todas las que tienen abajo.
Entonces, por ahí el código se vuelve más extenso, obviamente, porque no hay una librería que dé soporte a hacer este tipo de cosas, ¿sí? E inclusive lo que es la parte de rutas, las tiene separadas. Y acá, bueno, las vamos a ver separadas, no tanto, pero se pueden trabajar dentro del mismo coso sin ningún problema, dentro del mismo componente, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiere decir con esto? Que la tecnología avanzó por algo tenemos herramientas como estas para programar ahora, ¿sí? Y en cuanto a tiempo, metodología y usabilidad, es mucho mejor trabajar con librerías actuales que por ahí trabajar con Legacy. ¿Por qué nosotros enseñamos Legacy o lo que estuvieron viendo de JavaScript, de todo lo que veníamos viendo hace tiempo atrás? Porque les puede tocar proyectos que estén, como el que les mostré recién, con librerías viejas y que no esté migrado a tecnologías nuevas, o por ahí les va a tocar a ustedes inclusive aplicar fix dentro de cosas de React, ¿sí? Con código viejo o legacy, ¿sí? Yo, mi recomendación, sigan metiéndole fichas a React, ¿sí? Con lo poquito que hemos visto, que es más que todo trabajar con los componentes, pasarles props y demás, y ahora, bueno, lo que vimos un poquito lo que es el tema de eventos, ¿sí? Vayan jugando un poco con la librería y entendiendo de qué forma funciona, ¿sí? Porque si ustedes quieren abordar, como les dije recién, un proyecto chiquito o uno grande, no van a tener problema si utilizan estas librerías, ¿sí? Bueno, no sé si hay dudas con lo que vimos. Con el tema del constructor, ya lo vamos a ver la clase que viene, vamos a ver un poquito más en sí, porque no vimos mucho de la clase del componente en sí, lo que es el constructor, lo que es qué hacer cuando se carga el componente, ¿sí? Con el component did mount, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se descarga, por así decirlo, cuando se va con el did unmount, o will unmount, perdón? Y qué hacer cuando, por ejemplo, se actualiza alguno de los valores que tengamos, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más la clase que viene, ¿sí? Pero quiero que vean que todo lo que hemos visto de JavaScript lo pueden aplicar sin ningún problema, ¿sí? Recuerden que si quieren pasar un valor o quieren tomar el valor que se ingresa, ¿sí? Por ejemplo, en un input, pueden utilizar el onKeyPress sin ningún problema, ¿sí? ¿Qué más? Algo que me preguntaba Fer, que se puede hacer, es, en el caso de bindear variables, vamos a... En la parte de value podés bindearlo con, por ejemplo, una props. Estamos en dashboard, le vamos a pasar, o por ejemplo acá, disactive. No, le vamos a pb. This.texto. No poner nada. Deberíamos poder bindear. Estamos acá. This.texto. Sí. Type text. Si le seteamos el value con alguna prop o alguna variable, deberíamos poder bindearlo, ¿sí? Vamos a onKeyPress. Vamos a hacer una validación. Lo que vamos a hacer es que cada vez que se toque o toquemos una tecla, ¿sí? Llamemos a handle keypress, ¿sí? Le pasemos el value. En realidad, vamos a hacer otro handle que sea handle keypress bind o bind. Que lo que vamos a mostrar en ese caso es el valor que en teoría deberíamos poder estar cambiando. This punto texto, ¿sí? Entonces, handle clay press bind.
Entonces lo que vamos a hacer es cada vez que se presione una tecla deberíamos mostrar el valor que tiene el texto, que en este caso sería el valor que tiene el input, en teoría. Vamos a ver si... Creo que es este. A ver. No, no le está tomando, no le está viniendo. Bueno, me lo dejo como tarea porque no está viniendo. En teoría, Fer, deberíamos poder bindear de esta forma. La verdad no sé si no estoy tomando bien el valor, o no me lo está pudiendo bindear, pero deberías poder setearlo de esta forma. Lo otro que se hace bastante, y que quizás pueda también servir, es seteas una variable de estado, entonces cuando cambias el valor de la variable de estado, y esa es la que te va almacenando. Por ejemplo, acá, this.texto. Entonces lo que haces es, le pasas la E por acá, entonces le vas, es igual a e.value. No es lo ideal, pero se puede ir aplicando eso. Que lo tiene como indefined, this.target. Target.value. Entonces lo que hacemos es al valor se lo vamos seteando por cada vez que presione una tecla. No es lo ideal, pero no me lo está tomando tampoco. Creo que es porque estoy desplegando por dentro de la function del handle. Sí, me lo está mostrando bien porque this.text está vacío, pero no me lo está pudiendo setear. Creo que acá deberíamos trabajar con contextos o con states. Bueno, no sé si quedó alguna cosa. Esto ya lo vemos para la clase que viene y me lo anoto. Notes, para que me quede. Entonces, repasando, para la clase que viene vamos a ver un poco del constructor, un poco del component int mount. Entonces, el window de variables. Y vamos a ver si podemos trabajar un poco con states. Por el momento lo que hemos visto, ¿hay alguna duda? ¿Con el profe Matías avanzaron en algo? Todavía no. Sí, creo que, si no me equivoco, hemos visto estados. ¿Estados ya? Hooks, sí. Sí, sí. ¿Hooks? ¿Por qué siempre va más rápido? ¿Por qué? ¿Con set context state o set state? No, vimos use state. Sí, es Ah, este. just state. Ah, ¿por qué va tan rápido? Bueno, no sé entonces qué puedo enseñarles si les estuvieron viendo estados. Podemos, si quieren, ver cuándo tienen con Matías. ¿El jueves o El mañana? viernes. El viernes. De último podemos usar useEffects. No vieron useEffects, ¿no? No. No. Ok, vamos a ver otros hooks. ¿Entendieron el concepto con Matías de qué es un hook? ¿O para qué sirven, básicamente? Sí. ¿Sí? O sea, vendría a ser como el state de la clase, pero para las funciones, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Sí, y Igual es un poco básicamente, confuso porque el profe Mati lo pone como, o sea, la instancia de las clases como funciones, no como clases. O sea, no, las define, quiero decir, no instancias. como las define como instancias. No, las define como funciones, no como clases, eso quizás. Que a los state.
No, el componente directamente. Por eso Ah, lo algunas define cosas como son una distintas. clase, Como no como un componente. como una función, no como una clase. Ah, o sea, no le importa como clase que diría que extiende un componente, sino que lo exporta como un function Exactamente. y no extiende componentes. No. Y esto lo vieron con él el viernes. El viernes sí, Desde creo que que sí. arrancó, más o menos. Ok, Pero eso hay bien. cosas que son distintas. Sí, 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 es lo que estoy viendo. Bueno, ahí ya hablo con él a ver si podemos homologar un poco. Eh, y encima cambia muchísimo cuando exportas functions. Pero más o Es menos como lo más que... fácil con funciones para mí. Sí, que un componente. Sí. Bueno, igual ya hablo con él a ver cómo podemos hacer un merge. De última yo dejo de extender componentes y sigo trabajando con functions. Va a ser complicado siempre trabajar con extensión de componentes, pero veremos qué sale. ¿Algo más que hayan visto con él que no hayan visto conmigo? No, creo que esta clase tenemos dedicado al este, ¿no? ¿Al state nomás? Sí. Si no me Ok, equivoco, que me corrijan los chicos. Sí, no vimos nada más. ok. Bueno, listo. Eh, les dejo estos 6 minutos libres. Ya me voy a poner en contacto entonces con el profe Matías para ver con lo que viene avanzando y demás, y a ver si yo me migro a su... O sea, ¿cuál forma les parece más cómoda? Así de última, yo me migro a él, o él de última se empieza a migrar a lo que venimos trabajando conmigo, para homologar un poco la... Yo hablo por mí eso porque yo lo aprendí con funciones, no con clase. Sabía que antes se hacía con clase, pero yo lo aprendí con funciones directamente hace un Bien, tiempo y para mí es más cómodo, más familiar así. No sé los chicos. Sí, supongo que para yo lo FAIR vi con funciones. yo lo vi con clase y Ujú, prefiero verlo con función, que es lo que no vi. ok, el resto, Carlos dice que sí. A él le parece bien cualquiera. Ok. Bueno, de última es mucho más sencillo que me migre yo a él que él se migre al mío, supongo. Así que de última, la próxima clase ya vemos UseEffects utilizando functions. ¿Vieron lo que es la parte de component did mount, un mount, todo lo que es la parte del update y demás de los componentes? Sí, yo lo vi, pero no lo vimos con el profe Mati. Ok, entonces eso también lo podemos ver. Bindeo de variables tampoco vieron, por lo que me dijo Fer, No. pero sí vieron states, ¿no? Sí. Sí. Lo único que no Vieron, me queda claro es cómo sacar de un componente, o sea, de un componente hijo, cómo sacar ahí un estado a otro componente padre. lo pasás por props. Ah, de cómo pasar de un hijo a un padre, un estado. Eso, sí. Sí, ahí lo que tenés que ver es de qué forma el padre está accediendo al estado. Lo más común que se hace en esos casos para no renegar tanto y no, ¿cómo se dice? Y no sacrificar tanta masa encefálica, es directamente si tenés ese tipo de problemas, se trabaja con Redux directamente. Porque Redux no importa en qué componente estés, podés acceder al estado sin ningún problema. No tenés que hacer pasajes por props de los context Es states. como un storage,
algo así. Exacto, es un storage que trabaja con IndexDB y lo que te guarda son los estados de la aplicación que solo pueden ser modificados por acciones. Entonces vos Ah, tenés todo el estado de la aplicación en un storage, que son objetos en realidad, y puedes acceder a esos estados desde cualquier componente. Entonces ya no te importa el pasaje de props. O sea, borrás claro, todo lo que viste de props y trabajas con eso directamente. Lo único que vas a utilizar los states es para definir cambios en variables propias de los componentes sin necesidad de acceder a los atributos de la clase. Entonces, claro, si sí, necesitas, sí, por ejemplo, cambiar el título de un modal o setear que el modal se muestre o que el spinner se muestre o no, directamente los trabajas en el estado propio del componente con context state. Y si es algo propio que va desde el principio de la aplicación, desde que la iniciaste hasta que llegaste a ese componente y que recorre varios componentes en su pasar, directamente utilizas con Redux para no tener que estar viendo por dónde pasó y si lo puedo handlear o no, si lo puedo traer. claro, Directamente yo nada más ahí, listo. sí. Por eso no me gusta React. Y sí. En realidad, el tema bueno que tiene React es que puedes trabajar este tipo de cosas y de todo lo que es la parte de callbacks, también de todo lo que es la parte de funcionalidad en tiempo real, por así decirlo, de una forma un poquito más sencilla. Si quisieras hacer esas Mm, cosas por ahí con Angular sería un poquito más complejo, aunque Angular también trabaja con Redux, pero Angular es más reactivo, es más para formularios de que yo envío, recibo, y trabajo en esa forma más reactiva que podría React, que es reactivo también, pero lo trabaja de otra forma, lo trabaja más basándose en eventos y en continuidad que otra cosa. Por eso van claro. a notar que cuando estén programando van a entrar siempre en algún momento en algún bucle infinito de algo. Es Bueno, imposible en no trabajar Svelte, que es el que uso yo, sí, directamente le tenés una etiqueta que se llama bin, o sea, sí. que se le agrega al componente que es como genérico del Ujú. componente, y le pones 2 puntos, llavecita, y la variable donde la querés guardar Bueno, en dentro de la Angular misma también variable. se bindea con nginx, básicamente, y le metes el valor de la variable y ahí seteas con Claro, la vista en qué variable se bindea y listo. claro. Bueno, acá se puede Entonces la hacer, pero podés es, como encadenar de componente al componente, al componente, al componente, y sí, sí, se la pasas como si queda fueran props. sencillo. Ujú. Está bueno eso. Sí, a mí, a ver, en muchas cosas me gusta React y en muchas cosas me gusta Angular. No hay un lenguaje que combine ambas cosas, así que es como que medio complicado. Un lenguaje, una herramienta. Quizás pruebe esa que me decís, Fer, la verdad nunca la probé. Si se pueden hacer Sí, PWA, sencillo. mucho mejor. Es otro, es muy distinto a React es más parecido a Vue, La web, sí, pero sí, nada que ver con React. La forma de importar también no es ni parecida. está bien. ¿Y para Ah, proyectos no, grandes? sí, sí, para importar sí. Sí, sí, es igual. Nada más que, por ejemplo, cuando vos querés sacar un estado, vos definís en el archivo, definís export y la variable, y esa variable es el estado que Mira, después usás abajo. Y tenés buenísimo. todo junto. La parte de JavaScript va primero, el estilo va en el medio y el template, digamos, va al final. Yo me acostumbré Single así script, de... entonces. Sí, sí, Lo podés todo sin... importar el resto de los módulos, supongo, ¿no? El resto de Sí, los sí, componentes. sí, claro. Lo que Buenísimo. sí, los componentes tienen que tener extensión .svelte, no gigas. Svelte, Ujú. claro, y tiene su propio compiler, supongo. Sí, lo que tiene de bueno es que tiene como un paso más de compilación que React, porque lo que hace en realidad te lo compila a un lenguaje más parecido a React y recién te lo Sí, compila, recién lo digamos, pasa a para JavaScript. A JavaScript. exactamente. Pero está Mira, bueno. A mí me gustó más que de todos los que vi, los que probé, el que más me gustó. mira, ya hay proyectos ya grandes con ese lenguaje.
No sé, pero tengo entendido que es que el que más creció interanualmente entre el año pasado y este. Ajá, Igual aún no ocupa nada de cuota de mercado, pero sí, porcentualmente es el que más creció. claro. Sí, igual, a ver, no es una cuestión de que si lo usa el mercado está bien, ojo. Por ejemplo, Go, que está tomando bastante realce ahora y es muy bueno, tiene en el mercado, debe ocupar el 10%, o sea, nada, casi nada. Sí, Y es uno de los Golang, mejores. ¿Cómo? Golang, el Go. lenguaje, Sí, Golan, el de Google, sí, para todo lo que es la parte. sí, lo estaba intentando aprender y no tengo tiempo. O Sí, no, sea, pero está está bueno, es parecido a Python en algunas cosas. claro. Bueno, eso es lo que se va a venir ahora para todo lo que es la parte de manejo de servicios. Sí, Ya van se va a dejar de usar mucho. compilados. Claro, ya se va a dejar de usar bastante Java y van a pasar a eso, pero de acá que pase van a ser unos añitos y es muchísimo mejor, porque el tiempo de Sí, sí, respuesta, inclusive lo que es Mercado Pago tiene infraestructura de diferentes cosas. Tiene Java, tiene Python, tiene Node.js, tiene un montón de servicios, de herramientas para servicios y con la que mejoran de Hub. Así sí. que parece que van a migrar todo. Bueno, Marvel reemplazó 15 servidores que tenía corriendo con Ruby por Ajá, dos, por dos con Go. con Go. Sí, no, es una bestialidad. El tiempo de respuesta que tiene, la tolerancia a fallos es re bají. O sea, es muy bajo la cantidad de fallos que da, es muy bueno. La verdad que. Pero bueno, el mercado es como que ahora no está listo para migrar porque la verdad que no hay desarrolladores, hay muy poquitos, y tampoco es como que ya han invertido mucha tecnología en backend y ahora cambiar otra vez a otro es como que seguramente van a esperar a que se estabilice un poco y después recién van a empezar Sí, sí. a migrar. Sí, pues si no se va muchísima guita, Sí, demasiado. claro, me imagino que recién pasas a Node y te tenés que Sí, pasar no, otra vez a... terminamos de migrar todo nuestro backend a Node. Che, pero Go está mejor, la puta. No, y te imaginas que mañana salga otro como Go, mejor que Go. No, sí, bueno, en algún momento estaban como barajando la posibilidad de que Deno, que es Esto estaba por decir que es el sucesor de Node. claro, que era el sucesor de Node y es Node con TypeScript, básicamente. Que le iba a sacar todo lo que ya venía trabajando Node, que iba a ser grande, qué sé yo, bueno, Claro. ahí todavía Lo sigue, único que sigue tiene es, creciendo. ¿cómo se dice? Tiene soporte nativo para TypeScript, ¿cierto? Sí, 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 Node creo que tiene es como un, una... es un Node para TypeScript, Claro. básicamente. Y es como que iba a romper todos los paradigmas y demás, y bueno, acá seguimos esperando, pero Sí, es como todo. Yo creo que las herramientas salen y tienen que tener como una especie de curva de crecimiento. Y una vez que se estabilice esa curva en la cual, digamos, bueno, ya es una herramienta no tan solo reconocida, sino que es estable, se puede utilizar en varios ambientes, sirve para varias cosas, recién ahí ya se puede empezar a trabajar. Porque de herramientas nuevas tenemos un montón. La verdad que hay un montón de cosas, pero hay que ver si perduran en el tiempo y no se muere el soporte, que es lo más importante. Porque es horrible desarrollar en algo que de acá a 3 años ya no tiene soporte y queda deprecado de por vida. Pues claro. no podés escalarlo, no podés, qué sé yo, agregar funcionalidades nuevas. No Pasa te con quedas esto que les... estancado, ¿Cómo? te quedas estancado, di. Claro. Es lo que le pasa a esta herramienta que les mostré recién, no podemos usar Emacs Script 6. O sea, no podemos usar algo que salió hace 7 años porque la propia librería no lo soporta, no soporta for each. Algo que ya tenemos todos instaurados de que lo podemos utilizar en JavaScript como si nada, no soporta. Entonces eso porque al Mira, momento de utilizar la librería no lo pensaron. Vieron que era la que estaba buena en el momento, pero no hicieron un análisis si iba a crecer o no de acá a futuro y si iba a ser escalable o no. claro, mira, pasé por el chat un ejemplo de cómo es el bindeo en Svelte. Son 6 líneas nada más.
Svelte. Ah, este sí me habías pasado la otra vez. Ah, mira. Sí, sí. Hace algo muy similar que hace Angular. Pero sí. Mira el bind. Así nomás. Sí. Está bueno. Y si querés, por ejemplo, exportarla, o sea, si querés que LED sea un estado que puedas sacar del componente para un componente padre, lo que pase cuando lo declaras es poner export y nada más. Y nada más. Adelante. Buenísimo. Sí, sí, de las que vi es la que más me gusta. Ah, y este es el código en JavaScript. Sí. Ese es el paso de compilación que tiene de Está bueno. app.svelte a ese. Y de ahí recién se va al compilador, digamos, para hacer El compilador para hacer el build. el build y deja todo minificiado. Sí, 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 por eso me gusta un montón. Es lo que más me gusta. Está bueno. Bueno, después si haces algún proyecto o algo, mostrámelo. A ver qué onda, Sí, cómo se tenía ganas de maneja. hacer esta tarea en Svelte también porque la hacen un ratito y comparar la cantidad de código. ¿Es compatible con los módulos de Node? Sí, o sea, algunos están directamente solo para React porque ya tienen componentes de React y demás. Pero Ya. sí, yo creo que hay un montón que puedes usar. Creo que incluso puedes usar Redux en Svelte, Mira, buenísimo. si no me equivoco. Yo creo que sí. A Genial. ver. Sí, ¿Sí? sí, de hecho desde la página te dicen cómo. Eh, Redux. User rep. From store. Decrement dispatch. Dispatch. Ah, mira. A ver si. Ah, no tengo para ver el estado porque la librería que uso ya lo muestra en la consola. Pero acá en teoría estoy modificando un estado Redux. Ahí en la Buenísimo. teoría. Así dice. Y el Redux. Interesante. En dos patadas hace esto. Sí, sí, sí. Mm, Made with spelled. Elder.js, Static Site Generator and Framework. Darás. Mira, un editor JSON. Mira, Baidu. Bien. Sabía que está en esto. Hay un montón de. Mira, ahí tenés tablito. Word, bueno. Rain, Tvgate. Just toast. No sabía que había tanto. Sí, hay un montón de proyectos, mira. Este sí lo conozco. Read.js. Pero es para Svelte, supongo. Upa. Perdón. Hotjar. Ah, no, pero no es Felte. Bueno. Che, tienen clase, ¿no?
Yo le estoy sacando el tiempo. Bueno, lo dejamos para la clase que viene entonces. Si Matías ya avanzó con States, yo voy a avanzar un poco con lo que es la parte de constructores, los component git mount y demás. Vamos a ver un poquito de GISEffects, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando un poquito con los estados y demás cosillas. Lo que sí, bueno, voy a tratar de amoldarme a trabajar con functions, como vienen trabajando con Matías, para que no hablemos dos lenguajes distintos. Y bueno, de última lo vemos recién el día jueves, que tengo clase con ustedes. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan, bueno, ya saben, pueden consultar. A sus compañeros que faltaron, por favor, díganles que vengan, que la verdad que necesitamos que cursen, ¿sí? Que si tienen algún problema avisen. Pero bueno. Sí, Dani, no hay problema. ¿No tienen clase ahora? Sí. Está Bueno. interesante la charla. Sí, no, consulto por Dani. Dani, ¿puede ser después de que tengan clases o mañana? Así no les quito tiempo, ¿o pediste correlativas? De última, hablame por WhatsApp y coordinamos. Ah, ok, ahí hablamos entonces por Meet. Bueno, el resto los libero. Hablamos. Listo, profe. Nos vemos el Abrazo. Chao, jueves. chao. Hasta Hasta el luego. jueves.